Gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración. Dios les bendiga a cada uno. Dios bendiga a los que nos están mirando desde las redes sociales, los que nos escuchan por la radio también, los bendecimos. Les mandamos desde aquí nuestro abrazo a diferentes lugares de la Argentina y del mundo también. Amén. Gloria al Señor. Estamos estudiando las dispensaciones y estamos ya en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, la actual, aquella en la cual nosotros estamos viviendo y estamos disfrutando en este tiempo. Amén. El último texto que habíamos leído el miércoles pasado fue Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde dice que a los que creemos en su nombre nos dio el poder, nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser hechos. No éramos. Por el pecado la humanidad había quedado excluida de este derecho, de esta bendición, de ser hechos hijos de Dios. Amén. La humanidad sin Cristo es creación de Dios, pero es un error decir que todos somos hijos de Dios. Lamentablemente, eso se perdió ya en el huerto del Edén por el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Por eso Dios le advirtió a Adán y Eva, la primer pareja, el primer matrimonio de la humanidad, les dijo: si ustedes pecaren, si no oyeren mi voz, si no obedecieren, morirán, perecerán. Y esto quedó demostrado a través de los siglos y los milenios, que Dios no mentía. Como nunca en su palabra ha mentido, siempre su palabra es 100% verdad. Amén. Así que se había perdido este derecho. El ser humano fue rebajado simplemente a creación de Dios. Pero a los que creen en Cristo, que es el camino para volver de donde habíamos salido, porque el hombre salió de Dios, fue creado por las manos de Dios. Recuerde que toda la creación fue una evolución de la materia que previamente Dios había creado. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esa frase a la tierra estaba desordenada y vacía, pudieron haber pasado millones de años, miles de años. Y yo creo que quizás más que miles de años, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Eso fue un efecto de la caída de Satanás. Dios, usted y yo sabemos bien que Dios no hace nada desordenado y nada vacío. Dios es un Dios de orden. Y bueno, el hombre cayó de esa posición, y de donde habíamos salido podemos volver a través de Cristo. Un camino vivo y nuevo a través de su cuerpo. Amén. Así como el velo, el cortinado, separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo y posteriormente en el templo, y no podía entrar nadie del pueblo, solamente el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los levitas. El sumo sacerdote una vez al año, un día al año, entraba 2 veces a hacer expiación en el lugar santísimo, pero ahora todos tenemos el derecho de entrar al lugar santísimo por el cuerpo y por la sangre de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo simboliza el velo que fue rasgado para que todos pudiéramos entrar, tuviéramos acceso. Y de hecho, cuando Cristo muere, hay una reacción en la naturaleza, hay un terremoto, hay un eclipse, eso nos relata la palabra del Señor. Y en ese terremoto el cortinado del templo se rasgó. ¿Se acuerdan? Lo que relatan los evangelios. Se rasgó. El Señor estaba diciendo con una prueba física, visible: no hay más separación con el lugar santísimo. Yo no necesito que alguien interceda por mí. Si bien existe la oración de intercesión, eso sigue vigente, y de hecho tenemos que interceder, orar por otros, orar por nuestros hermanos, orar los unos por los otros, pero ya todos respaldándonos, no porque mi hermano no puede orar, entonces yo tengo que orar por él. Mi oración por mi hermano es apoyando, respaldando, poniéndome de acuerdo, como el Señor nos enseñó, pero todos tenemos el derecho de entrar al lugar santísimo. Se acabó
esa separación. Eso es la gracia, un camino abierto para volver a donde el hombre había comenzado, en plena comunión y contacto con Dios. Plena comunión y contacto con Dios. Estamos en un camino de restauración gradual. Amén. Por eso es que todavía no podemos ver a Dios físicamente, con los ojos físicos, pero vamos camino a eso. Eso sucederá ya en la dispensación del reino, la próxima que viene. Pero mientras estamos en la gracia, ya estamos transitando de regreso a casa. Tenemos un hogar temporal aquí en la tierra. Puede ser una casa propia, puede ser una alquilada, no importa. Es temporal, como sea, es temporal. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y como peregrinos nosotros tenemos otra cultura, que es la cultura del cielo. Amén. No vivimos bajo los rudimentos del mundo, no vivimos bajo los preceptos y los conceptos y los criterios mundanos, sino los criterios divinos. Por eso nos pueden por ahí tildar de locos, no nos van a entender, el mundo no nos va a entender y no espere que lo haga, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero todos tenemos una morada en el cielo. Una morada en dos sentidos de la palabra. Una morada, un lugar donde vivir en el cielo, pero también la morada, que muchas veces se usa el término tabernáculo en el original, está hablando de un cuerpo que está reservado para cada uno de nosotros, un cuerpo glorificado. Les voy a dar un ejemplo bíblico de esa terminología. En Judas dice que los ángeles que cayeron y abandonaron su morada, abandonaron la posición que ellos tenían, pero abandonaron también la naturaleza que ellos tenían y tomaron forma corpórea, humana, sin la autorización de Dios, sin el permiso de Dios. Usted sabe que los ángeles pueden moverse en todas las dimensiones, en la física también. De hecho, muchas veces aparecieron ángeles de forma física en la Biblia y hasta en una oportunidad, por ejemplo, allí con Abraham, comieron y todo. Y Dios mismo tomó forma corpórea cuando fueron a hablar con Abraham. Qué lindo los detalles, es lindo prestar atención a los detalles de la Biblia. 3 hombres suben y se le aparecen en el peor calor de la tarde. Estaba Abraham sentado en la entrada de su tienda y aparecen estos hombres y Abraham los invita a comer. Y ellos vienen a traerle, por un lado, la noticia de que ya se acercaba el momento de que Sara tuviera un hijo con Abraham, pero también venían a avisar de que venía la destrucción de Sodoma y Gomorra y de todas las ciudades de la llanura. Eran 5 ciudades que estaban allí en esa zona. Y luego dice que 2 ángeles, 2 hombres suben a Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot, sacarlo a Lot y a su familia de la casa. Y dice la Biblia, usted ahí encuentra la charla que Abraham tiene con Dios, que Dios se quedó hablando con Abraham. Ahí le está diciendo la palabra, uno de esos 3 era el mismo Dios que se quedó dialogando con Abraham. Tremendo, ¿no? Y ahí está esa famosa discusión, ¿te reíste, no te reíste? Que es una discusión que Dios tuvo con Sara, porque Sara tiene temor. Es Dios el que está allí. Ella no sé si entendía del todo, pero sabía que había algo especial en ese hombre y dice, no me reí. Y Dios la mira y le dice, sí te reíste. Porque Dios todo lo sabe. Pero debo decir en defensa de Sara que si usted va para atrás, ahí en Génesis va a encontrar que el primero que se rió fue Abraham. Abraham también se rió del hecho de tener un hijo de grande. ¿Cómo podemos llamarle? La duda disfrazada de gracia, de jocosidad, qué sé yo. Cuando uno se ríe, no creo que esto suceda, porque aún el padre de la fe tuvo sus dudas. Vasos de barro, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Vasos de barro, aún los más ungidos, aún los de mayor fe o una fe desarrollada, tienen sus momentos de duda y temores también.
para que ninguno de nosotros nos sintamos mal. Soy el único yo que por ahí me ataca la duda o me ataca el temor. No, a todos, hasta Abraham. Por eso él se rió. Y después Sara, ¿no? Morada. Estamos hablando de la morada y pusimos este ejemplo de estos tres hombres, de Dios con dos ángeles. Los ángeles caídos, dice Judas, que abandonaron su morada, abandonaron su naturaleza celestial para meterse en una forma corpórea, pero de forma fraudulenta, sin el permiso de Dios. Y dice en Génesis capítulo 6 que tuvieron relaciones con las mujeres. Y de allí salieron los gigantes, los nefilim, que quiere decir caídos. La mitología griega lo ilustra de alguna manera con los semidioses. Los semidioses eran la unión de humanos con dioses. Y de ahí nacían los semidioses. Tenían una naturaleza. No le estoy diciendo que usted crea en la mitología griega, le estoy diciendo que es una ilustración de lo que en realidad pasó. La unión no de dioses, sino la unión de ángeles con seres humanos. Y los hijos de Dios, dice que miraron a las hijas de los hombres. Ahí usa el término los Ben Elohim, que es el mismo término que se usa en Job cuando dice que los ángeles se presentaron delante de Dios y entre ellos Satanás. Los Ben Elohim. No está hablando de hombres, sino que está hablando de ángeles que abandonaron su morada, su cuerpo. Así que volviendo al tema de la morada, nosotros tenemos entonces en el cielo una morada, un espacio. Usted preguntará, ¿cuánto tendrá mi terreno? No importa. Aunque sea en un monoambiente, ¿no? Allá, pero en el cielo, no abajo. Yo prefiero un monoambiente en el cielo que una mansión aquí en la tierra, se lo digo sinceramente. Pero además habla de la morada física, hay un cuerpo reservado para nosotros. Por eso cuando dice que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, el término en griego en realidad quiere decir se tabernaculizó. Qué lindo que es poder profundizar un poquito a veces. No enredarnos, ¿no? Pero sí profundizar a veces en el griego, en el hebreo, que son los dos idiomas en los cuales mayormente se escribió la Biblia, para entender más en profundidad el mensaje que la palabra nos está dando, como cuando habla en Apocalipsis de los moradores de la tierra y en realidad se está refiriendo a gente no que habita físicamente en la tierra, porque si no nosotros también somos moradores de la tierra, sino que se está refiriendo a la gente que vive acorde a las leyes del mundo, a la cultura mundana, ¿sí? Pero a través de Cristo todo tiene una restauración. Amén. No vemos todavía al Señor con nuestros ojos, mas un día le veremos. Un día le veremos, pero sí sentimos su presencia. Podemos sentir su presencia porque ya estamos en el camino de regreso a casa. Amén. No pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso nada de este mundo va a heredar el cielo. La corrupción no hereda incorrupción. Por eso con este cuerpo no se puede ir al cielo, porque es un cuerpo que se corrompe, es corruptible. Por eso nuestra alma no puede arrastrar cosas del mundo, porque si no, no puede subir al cielo. Entonces nuestra alma, nuestro corazón tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Este cuerpo vuelve al polvo de donde fue sacado y recibimos un cuerpo celestial para que todo ahora sea celestial. Nada terrenal. El Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Porque el Espíritu es el soplo de vida. El Espíritu es el que genera la unión del alma y el cuerpo. Cuando una persona muere, el Espíritu vuelve a Dios. Y le digo más, yo lo he dicho en alguna oportunidad, pero lo voy a volver a enseñar. Aún el Espíritu, escuche esto, de la gente que no es salva, vuelve a Dios.
No se confunda, no el alma, estoy hablando del espíritu, porque el espíritu es la unión de vida, el soplo de vida. Cuando el alma se separa del cuerpo, es el término que quiere decir muerte, el espíritu vuelve a Dios, a él le pertenece, el espíritu del hombre le pertenece a Dios, de todos los hombres, pero el alma es la que tiene toda la carga personal, lo que yo elegí, lo que yo decidí, cómo yo viví, lo que yo sentí, lo que pensé. El alma tiene un lugar de destino que hay dos opciones nada más, el fuego eterno o la vida eterna en los cielos. Entonces, polvo al polvo, el alma al lugar, nosotros ya hemos hecho nuestra elección, ¿no es cierto? ¿Usted está seguro de su elección? Ah, ahí está, me gusta ese amén determinante ahí, sin duda. Y no sé, la estoy pensando, no, conviértase. Gloria al Señor. Hemos elegido seguirle a Cristo, pero porque Él nos eligió primero. Denle un aplauso al Señor. Él merece la gloria, amén. Nosotros cuando nos juntamos, que de paso le quiero recordar este sábado próximo, 19:30 horas, traiga algo para comer, algo para tomar, lo deja y se va. No, mentira. Para que todos disfrutemos juntos en este lugar. Y es como una práctica de lo que va a ser en los cielos. Porque en los cielos, hermano, tenés que amar a tu hermano, pues si no te lo bancás a tu hermano acá, vas a estar una eternidad allá arriba con tu hermano y tu hermana. Tenemos que tener la unión del espíritu, ¿no? Unidos en amor. No quiere decir que todos pensemos igual, que todos seamos cortados igual por la misma tijera. No, no, no. Cada uno somos individuos, ¿sí? Pero todos estamos de acuerdo en que Él es nuestro Salvador. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos hermanos en la fe, pero también, como yo digo siempre, somos hermanos de sangre, porque todos fuimos lavados por la sangre del Cordero. Amén. Así que eso es una práctica que aquí lo hacemos con tiempo limitado, porque todavía nos limita el tiempo, pero vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a comer juntos. Aprovecha a charlar con su hermano, con su hermana, a darle un abrazo, a bendecirlo, rompa su círculo familiar y vaya a los que quizás no, por cuestión de tiempo o porque alguno se va rápido después del culto, vaya y salúdelo, tenga un momento de comunión. El que se va rápido del culto ya no se vaya rápido, aproveche a tener comunión, ¿sí? Y a disfrutar de la comunión, porque vamos a hacerlo por la eternidad eso. Así que acá, aunque sea un par de horas, vamos a ver una película y vamos a comer juntos. Pero sobre todas las cosas nos vamos a deleitar en la comunión entre nosotros y vamos a hacer que el Señor se deleite viéndonos en comunión. Amén. Porque no todo tiene que ver con nuestro deleite. Tenemos que hacer deleitar el corazón de Dios. Y dice que para Él es bueno, es deleitoso, es delicioso ver a los hermanos juntos en armonía. Y yo sé que cada vez que nos juntamos, Él se pone contento. El Señor se pone feliz de vernos juntos. Te escuché cuando oraste en tu casa, te hablé cuando abriste la palabra en tu casa y me encanta esa comunión personal, íntima, individual, pero ahora quiero verlos juntos. ¿Amén? Qué lindo que es eso. Así que este sábado 19:30 horas, ya sabe, es algo para comer, algo salado, algo para tomar y vamos a compartir un lindo tiempo en la presencia del Señor y luego el domingo 19:30 horas también. Amén. El sábado no suplanta el domingo. Vamos a estar los 2 días. De nuevo le digo, vamos a estar una eternidad con Cristo, así que si 2 o 3 días en la semana le parece mucho, hay un problema, ¿no? Para los más nuevos, saben que antes de la pandemia teníamos cultos martes, jueves y domingo aquí. Ahora centralizamos el miércoles, no quiere decir que no tengamos actividad, nosotros tenemos toda la semana, pero generalmente sábado por medio los jóvenes se juntan, tenemos también un día de trabajo en la obra, tenemos visitas, tenemos muchas cosas. Los hermanos que, por ejemplo, están afectados a limpieza, tienen servicio fuera de horario de culto. Todos servimos al Señor de alguna manera. Todos. Hay gente que es columna de oración y usted no va a ver
quizá un movimiento, una actividad física, pero son columna de oración y la oración sostiene todo lo demás. La oración sostiene todo lo que se mueve. Sin la oración no se mueve nada. Es así. La oración es importante. Gloria a Dios. Hablamos con los hermanos algunas veces en la obra y decimos, no estamos todos aquí trabajando, de hecho sería muy difícil poder coordinarnos y hacer cosas si vamos todos, sería medio caótico, pero gracias a los hermanos que siembran su dinero para esta obra es que tenemos materiales para trabajar y podemos hacer algo. Gracias al Señor. Y seguimos avanzando en la obra, le cuento, mientras estamos hermoseando un poco aquí, poniendo en valor este templo, porque no es cuestión de dejarlo abandonado, y se han hecho tareas de pintura, revestimiento cerámico en el murito, si Dios quiere vamos a seguir pintando la reja. Yo les encargo, hermanos, por favor, no me aten las bicicletas y las motos con cadena a la reja, ¿sí? Se lo encargo porque vamos a repintar y hay que cuidar lo que hacemos, ¿sí? Pues si no se va rayando todo. Entonces trate, átela, sí, pero adentro, ¿no? En el holcito de la entrada, sin necesidad de atarlo a la reja. Los hermanos, ellos asoman, miran. Si bien ellos no son responsables, como sucede, usted va a un supermercado y le ponen el cartel, yo te doy el estacionamiento, pero si te roban algo, no nos hacemos responsables. Es lógico. Ellos no son responsables, pero ellos hacen lo posible para que a nadie le roben nada y nadie tenga una mala sorpresa, ¿no? Por eso cuando usted estaciona su vehículo también hágale caso a los hermanos. Ellos le van a dar con mucho amor y con mucho respeto, le van a dar directivas, ¿sí? Los vecinos son particulares, ¿no? Algunas personas. Entonces, si hay alguno que por ahí, y le digo es verdad, esto no es broma, le deja que estacione en la salida del vehículo, pero no quiere que le estacione en el frente de la casa. Bueno, cada uno con su tema, ¿no? Pero hágale caso a los hermanos que ellos saben, conocen. A veces vienen, al pastor vienen después los reclamos. El día lunes el tema, está el otro culto el lunes. Me estacionaron un coche acá. Bueno, ¿qué va a hacer? Voy a volver a hablar con los hermanos, con los porteros. Bueno, todas esas cosas que hacen al orden y a evitar problemas, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor podemos seguir hermoseando este templo y no obstante se sigue avanzando allí. Los que pasaron por la Montevideo se habrán dado cuenta que se está terminando el revestimiento del frente, está trabajando nuestro hermano Andrés, y adentro ya el piso y revestimiento de las paredes está todo listo, ya está todo terminado. El altar tiene ya la base, el piso que era el fibro fácil, que estaba aquí apilado, ya está todo colocado. La terminación de ese piso es un piso flotante que ya está comprado, que está ahí. También en esa tarima, gracias al Señor por todo lo que está. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor también por la provisión. Si bien ahora, gracias a Dios, estamos teniendo un tiempo de descanso con las corridas de precios, ¿sí? Mucho tiempo era salir corriendo hoy a comprar porque mañana tenía otro precio. Me acuerdo cuando se hizo la entrada, el cielo raso de Durlock de la entrada del templo, me pasaron presupuesto un viernes, yo dije, bueno, el lunes voy a tener el dinero, el lunes a primera hora lo voy a retirar. Me dijeron, no, el lunes tiene otro precio. Tiene alarma, sí. Amén, amén. 2 kits de cámaras con DVR. Uno para el templo nuevo y otro para aquí. Así que eso está comprado. Hay que colocarlo. Claro, fortuna costó. Costó carísimo. Gracias al Señor. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos estudiando? Hermanos,
Es por gracia todo. Estamos en el tiempo de la gracia y todo esto que estamos comentando es por la gracia. Es por la gracia del Señor que Dios nos ha provisto cuando los precios corrían. Dios nos sigue proveyendo ahora que está un poquito más calmo y podemos planificar mejor las compras, ¿no? También, porque gracias a Dios he hecho 2 o 3 compras a lo largo de 2 meses de lo que es pegamento de cerámica y pagué siempre el mismo precio. Los kits de cámaras de seguridad, por eso siempre uno ora, busca la guía de Dios. Habíamos averiguado el precio y no teníamos el dinero todavía y oramos, dijimos, Señor, que no aumente porque son valores muy altos. Y pasaron 2 meses y gracias a Dios cuando las fuimos a comprar habían bajado de precio. Así que fue una bendición que Dios no nos proveyera para comprarla ahí. Gloria al Señor. Va todo lindo. Obviamente siempre hay alguna cosita que retocar, que reparar. La construcción es así, pero vamos avanzando. Ya en estos días vamos a pintar aquí la pared del lado de afuera. Nuestro hermano Mario está con el tema del cartel que va al costado, lo va a renovar. Sí. Un año, sí. Sí, sí, sí. Y es todo por la gracia. Es todo por la gracia. Pero también Dios bendiga a todos los instrumentos que Dios usa, ¿no? Y hablo de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que con esfuerzo, al dador alegre, ¿sí? Yo sé que a ninguno nos sobra nada, nada venimos a darle al Señor que nos sobre. Realmente, ojalá nos sobrara, daríamos más todavía, ¿no? La verdad que a mí me encantaría. Tengo muchas ideas y muchas cosas que podría hacer con más dinero. Me sobran ideas, nos sobran ideas. Pero bueno, uno va haciendo en la medida que Dios va soltando, uno va haciendo y todo para glorificar al Señor, para hermosear la casa del Señor. No hay, por favor, hermanos, yo sé que aquí no existe eso, no hay ese espíritu de decir, vamos a tener el templo más bonito de la ciudad. No, no, eso es una estupidez. No, no es eso. Es que es la casa de un Dios excelente y queremos hacerlo con excelencia en la medida de lo que está a nuestro alcance, hacerlo mejor y también en la medida que Dios nos provee, que ustedes estén cómodos. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Mientras estamos aquí, yo sé que hay hermanitos en otros lugares de Argentina que están con piso de tierra, con un techo de chapa sin cielo raso, que no tienen aire, no tienen calefacción y están gozosos igual que nosotros. ¿Sí? Ahora, si Dios les provee, porque hay muchas iglesias que empezaron así y hoy están re bendecidas, porque tenemos el mismo Dios, si Dios les provee, ellos van también a tener sus comodidades. Si el Señor nos ha provisto a nosotros, ya sería una cosa muy absurda que digamos, no, tenemos que estar en piso de tierra y no tener nada para que Dios se glorifique. No, eso no es así, es una mentira. Porque si Dios te da, hay que darle curso legal a los recursos. Entonces el Señor nos proveyó, pusimos calefacción, el Señor nos proveyó, tenemos aire acondicionado. No es para hacer de esto un freezer, pero por lo menos para que en verano no nos cocinemos, ¿sí? Entonces, si Dios provee, hay que usar lo que Dios provee. No tenemos que ser como esos matrimonios de antes que, ay, este es mi regalo de casamiento, y tienen 50 años de casado, nunca usaron el plato, la taza, porque úselo, pero se va a romper, y algún día se tiene que romper. Disfrute, disfrute las cosas, con gratitud siempre al Señor. Todo es por su gracia, todo es por su gracia. Como iglesia hemos enfrentado tiempos turbulentos y no hay que sorprenderse. Uy, porque ya el Señor nos advierte que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que tiene que venir. Pero después de los tiempos turbulentos vienen los tiempos de bendición, de refrigerio, de recompensa, que no es solo para los pastores, es para toda la iglesia. Cuando David ya había sido ungido rey por el Señor, pero tenía que estar escondido en cuevas, andrajoso, comiendo como podía,
porque Saúl, con un celo satánico, lo estaba persiguiendo para matarlo, y él ya era delante de Dios rey, pero no estaba en un trono. Y hubo gente que se le juntó a él en ese tiempo donde él estaba mal, lo acompañaron y andaban como él, comiendo lo que podían, a veces no tenían ni agua. Olvídese que se bañaban todos los días, era una vez al mes que se podían bañar con suerte. Pero esa gente, cuando David ocupa el trono, esa gente fue honrada por Dios y fue honrada por David. Esa gente fue la élite del ejército y como si fuera poco, el Espíritu Santo los honra poniendo un capítulo en la Biblia, allí en 2 de Samuel, donde están todos los nombres y las hazañas que ellos hicieron. El Señor honra a los que le honran. Y cuando las cosas están turbulentas, los que se quedan en el barco, después cuando se llega a buen puerto, esos son los que desembarcan en buen puerto. Es así. Hay que pagar precios. Nunca el Señor dijo que iba a ser todo fácil, que no iba a haber problema o que el diablo nos iba a enojar. Entonces, si uno tiene que ver, a veces para estar bien y saber si uno está bien en la fe, tiene que ver, sí, examinarnos nosotros, pero hay que ver de la vereda enfrente qué hay. Si usted ve que en la vereda del frente está el diablo enojado, entonces estás bien. Si viene en tu contra, estás yendo en la dirección correcta. Ahora, si camina al lado tuyo, cuidado, estás caminando mal. Es lógico que el diablo se va a enojar, lo que se enoje todo lo que quiera. Nosotros tenemos nuestro gigante que nos protege, que pelea por nosotros. Nosotros peleamos las batallas del Señor, usted sabe, ¿no? Los objetivos y los propósitos de Él. Pero Dios, cuando ve gente comprometida con sus planes, con sus sueños, con sus propósitos, Él se compromete con nuestros sueños, con nuestros planes, con nuestros propósitos. Y Él va a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, de lo que no nos podíamos ocupar, Él se va a encargar. Y se lo decimos por experiencia, hermano. Yo sé que ustedes también tienen esa experiencia, ¿no? Gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Por su gracia. Un apunte que yo tengo aquí, y lo voy a repasar, lo leí el miércoles pasado, acerca de la gracia, mientras puede ir buscando en la Biblia en Juan capítulo 3, porque vamos a ver también las consecuencias de rechazar la gracia de Cristo o de no valorarla. Amén. En esta actual dispensación del favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios. Eso que los ángeles le dijeron a los pastores. ¿Sí? Traemos buenas noticias. Hay buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Qué noticia maravillosa que fue esa. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Los ángeles vinieron a decirle a la gente, hay una buena intención desde el trono de Dios hacia la humanidad que está caída. Hay un camino que le vamos a dar para que ustedes puedan volver y ser restaurados. Hay buena onda del cielo con la tierra, a pesar de que la tierra no tiene tanta buena onda. Qué hermosa noticia la de los ángeles a los pastores, ¿no? Por eso estamos en esta dispensación del favor de Dios. Él derrama su gracia por los únicos méritos de su Hijo Jesucristo al hombre. Sea judío, sea gentil, ya no le exige obediencia a la ley mosaica, sino que le ofrece el perdón y la reconciliación con Él mismo al recibir a Jesucristo y creer en su nombre. Nosotros tendríamos que haber sido los que estuviéramos desesperados por volver a Dios y decir, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué tengo que hacer? Pero fue Dios el que proveyó ese camino. Él fue el que reconcilió al hombre consigo mismo sin haber sido él culpable de nada, porque en esta discusión los únicos agresores éramos nosotros, los únicos transgresores éramos nosotros. Dios no tuvo nada que ver con todo lo que el hombre hizo, el desastre que hizo. Sin embargo, Él fue el que buscó la solución. Él fue el que buscó el camino. Y Él proveyó el camino. Ahora sí, está el camino listo
Y es bueno que el hombre diga qué tengo que hacer para ser salvo, ¿no? Como decían allí en el libro de los Hechos. Qué linda confesión esa. Varones, ¿qué haremos? Qué lindo espíritu. No de venir y decir acá se debería hacer tal o cual cosa, yo creo que... No, el espíritu de quien se rinde a Cristo es qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a ver que hay consecuencias nefastas de rechazar la gracia de Cristo o de pisotear la gracia de Cristo, de no valorar la gracia, porque la gracia es costosa. Usted dirá, pero pastor, ¿no quería decir un regalo, un don no merecido? Para nosotros es un regalo, pero tuvo un precio altísimo, el más alto de todos. Para nosotros viene de regalo. Es como cuando en la radio anunciamos, aprovechen la aplicación que es gratuita, para ustedes gratis. Nosotros pagamos el servicio de streaming. Entonces, si está, aprovéchelo, úselo. La gracia ya está y Dios le dice al hombre, aprovechala, usala. Es el medio para venir a mí. Juan 3:36 dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece o el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y aquí, quiero ser específico, no está hablando de la disciplina de Dios, sino del castigo de Dios a los impíos. A nosotros el Señor por ahí nos, como dirían los mexicanos, nos jala de la oreja, nos tira la oreja, pero es disciplina con sus hijos para no enjuiciarnos junto con el mundo. Eso es lo que la Biblia enseña, que Dios no quiere enjuiciarnos con el mundo. Entonces, Él, como somos sus hijos y le pertenecemos a Él, dice, ustedes son los de mi casa, así que les voy a hacer chachá, pero no para matarnos, no para condenarnos, para corregirnos y para que nos vaya bien. Pero aquí lo que está diciendo, que el que no obedece al Hijo, el que no tiene al Hijo, va a permanecer bajo el castigo de Dios. Cuando alguien alguna vez me dijo, ninguno de ustedes por supuesto, ¿no? Pero alguien me dijo que los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios, ellos son salvos. Yo le dije, no, ¿dónde vio eso? Dice, no, Pablo dice a los romanos que todos son salvos. No, le digo, leyó mal. Está hablando de que al final de los tiempos todos los judíos serán salvos. ¿Pero por qué serán salvos todos los judíos? ¿Por ser judíos? No, porque al final de los tiempos van a reconocer a Cristo como el Mesías. Lo mismo que nosotros. No es que ellos tienen, esto hay que entender, no es que ellos tienen un atajo a la salvación. No. Es categórico este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y qué nos enseñan los apóstoles? Aquí no hay distinción. No hay griego, no hay hebreo, no hay judío. Es Cristo o nada. A mí me da un poco de tristeza. Yo veo a los judíos, también hay judíos que no creen en nada. Eso hay también, seculares. Hay muchos. Después están los ultraortodoxos, que de ellos hay varias ramas también. Es una ensalada un poco difícil de explicar, pero me gusta tanto verlos cuando ellos de repente van con el carrito y llevan sus hijitos, sus criaturitas. Ellos son de tener muchos hijos y sus hijos pequeñitos, y se encuentran con algún rabino y le piden la bendición, y entonces el rabino pone la mano sobre los niños y bendice a esos niños, le da la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos oran al Padre, y digo, ¡ay, y qué lástima! Que ellos quieren llegar al Padre sin Cristo. ¿Y sabe qué es eso? Lamentablemente, solamente religión. Me duele que así sea, me encantaría que eso llegara, pero es solamente costumbre, cultura. Pero nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y se lo dijo a los judíos.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No es que es lo mismo el que cree en Buda, el que cree en Ali Krishna, el que cree en Mahoma, el que cree... No es lo mismo. De hecho, ninguno de ellos dijo ser el Redentor, el Mesías, el Salvador. Ninguno de ellos. Fueron grandes líderes, algunos fueron unos asesinos, sangre fría, sádicos, ni siquiera tenían el carácter que Dios quiere, ¿no? Pero el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es Jesús. No es lo mismo. No es que al final del día todos van a Dios a su forma. Lamento decir que a muchos les encantaría que fuera así, entonces muchos que dicen yo creo en Dios a mi manera, no funciona así. No funciona así. Sí, 14 de mayo. 77 años aniversario de la nación de Israel después que fue reconocida por la ONU. Israel tiene más de 3.500 años en realidad. Y ese territorio, ellos están allí hace más de 3.500 años. Después vino la diáspora y todo eso. Pero la cuestión es que hay que tener a Cristo y hay que obedecerle a Cristo porque si no, no hay salvación. Y en el mismo libro, el mismo evangelio, pero en el capítulo 15, Juan 15, versículos 22 y 23, aquí habla de la responsabilidad que ahora el hombre tiene, ahora que Cristo vino y que hizo su parte. El cielo hizo ya lo que había que hacer, ya está hecho. Ahora el hombre tiene que dar el paso, ir al punto de encuentro, ¿no? Juan 15, 22 y 23 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Qué terrible, ¿no? No se puede ir a Dios sin Cristo. Es imposible. El que me aborrece a mí, por más que diga, no, nosotros amamos a Jehová. Cristo, como dicen los judíos, no, Él no es el Mesías. De hecho, algunos dijeron que Él era el anti-Mesías. Y se están condenando solo con sus palabras, porque si ellos dicen que es el anti-Mesías, lo que están diciendo es que cuando venga el que para ellos va a ser el Mesías, va a ser el anticristo. Que quiere decir lo mismo en realidad. Mesías y Cristo quiere decir lo mismo. Pero ellos en español lo explican de esta forma. Que Jesús fue el antimesías. Listo, ya están proclamando su condena. Están diciendo que cuando reciban al Mesías va a ser el anticristo. Jesús se lo advirtió. Le dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y ustedes lo van a recibir. Ya está profetizado eso por Jesús, que se van a confundir muy feo. Por eso hasta que llegue esa parte de al final todo Israel será salvo, todavía le falta a Israel una viaba que Dios me libre. Jeremías dice, días de angustia para Jacob como nunca antes hubo. El genocidio nazi fue, mire, Hitler la Caperucita al lado del anticristo. Es lamentable, pero es así. Se dice algo peor, mató 6 millones de judíos. Sí, peor, lo que se viene es peor. La única diferencia es que ahora, esto está profetizado, no los va a poder arrancar de su tierra. Ya eso dice que a muchos va a sacar de su tierra, pero no a todos. No va a ser como en la diáspora, que todo Israel fue desparramado y tomó posesión otras naciones, la ONU estuvo a cargo, el Reino Unido estuvo a cargo, el Reino Unido repartió como quiso e inventó, Jordania fue un invento del Reino Unido, usted sabe esto, ¿no? Ya no más. Israel ahora está en su tierra y nadie lo va a sacar, no en su totalidad. Va a masacrar a un montón, pero no lo va a poder exterminar. Lo que nunca va a poder hacer ni el anticristo ni nadie es exterminar el pueblo de Israel, que es lo que quería hacer Hitler. No pudo. Nadie va a poder. Es lo que quería hacer Amalek. Es el mismo espíritu.
el mismo espíritu se fue repitiendo, el mismo demonio se fue repitiendo en generación tras generación, siglo tras siglo. Por eso Dios dijo, de ahora en más, mi trono y el de Amalek estarán en guerra siempre, por siempre. ¿De dónde vienen los alemanes? Vienen de los pueblos teutones. Los pueblos teutones vienen de Amalek. Vienen de Amalek. Cuando uno hace un seguimiento geográfico y de dónde van viniendo los pueblos, vienen de Amalek. No estoy diciendo todos los alemanes son unos anticristos. No, por favor. Si algún alemán llega a escuchar esta prédica y sabe español o se la traducen, se va a enojar conmigo. No. Hay gente excelente y hay gente mala en todos los países. Pero estoy hablando que Hitler vino de ahí. Y era ese mismo demonio el que estuvo ¿se acuerdan? En Amán. ¿Qué quiso hacer? Exterminar al pueblo judío. Y no pudo. En el libro de Esther, exactamente. Y los gobiernos, los estados musulmanes, si pudieran eliminarnos a los cristianos, al igual que a los judíos, lo harían. Cosa que tampoco van a poder hacer, eliminar a los cristianos, lo que quiso hacer Roma. No pudo. No se puede exterminar lo que Dios formó. El pueblo que Dios formó en el Antiguo Testamento no lo pudieron ni lo van a poder eliminar. El pueblo que Dios formó por la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, que somos nosotros en la iglesia, nadie lo va a poder exterminar. Él proclamó, Jesucristo dijo, las puertas. ¿Qué quiere decir las puertas? Las autoridades del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Lo dijo el maestro. No va a poder. No nos va a poder eliminar. Los Beatles dijeron que el mundo se iba a olvidar de Jesús y que ellos eran más famosos que Jesús. Y hoy en día ya hay muchos jovencitos que ni saben quiénes son los Beatles. Usted le pregunta a algunos jóvenes qué son los Beatles. Y le van a decir, son esos autitos que en México le llaman bocho, en Brasil el Fusca y acá es el escarabajo. Que eso es lo que quiere decir Beatles, el escarabajo. Sin embargo, Jesucristo, lo amen o lo odien, sigue siendo nombrado su nombre. Nunca van a poder borrar. Nunca van a borrar el nombre de Cristo. Ni a sus seguidores. Gloria a Dios. Por eso esta gracia que es tan costosa, hay que valorarla, hay que recibirla, hay que vivir en la gracia. No en desgracia, vivir en la gracia. Jesús dijo, si yo no hubiera venido a pagar el precio, bueno, no serían culpables de pecado. ¿Por qué? Si estaba la ley que te decía que eras pecador. Bueno, pero era porque el cielo no cumplió. Si Cristo no hubiera venido, Dios hubiera fallado, entonces libres seríamos de culpa y cargo, pero como el cielo no falla, como Dios no falla y como Él hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Cuando Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es pacto? Hay dos partes. Y para que el pacto se desarrolle, las dos partes tienen que cumplir con lo que está estipulado. El pueblo de Israel invalidó el pacto. No fue Dios, fue el pueblo. Dice, vosotros habéis invalidado mi pacto por no cumplir. Por eso el Señor cumplió su parte y ahora espera que el hombre se arrepienta y corra a los pies de Jesús. Y está esa oportunidad. Y peor aún aquellos que la rechazan o la pisotean después de haberla conocido, experimentado. Y aquí entramos de nuevo en esa discusión que la tocamos de alguna manera el miércoles pasado, de los que dicen una vez salvo, siempre salvo, y que cuando uno dice no, la Biblia habla, ¿sí?, de los que caen, de los que en realidad no son salvos, y te dicen, el argumento es que en realidad nunca fueron salvos, se dijeron ser cristianos, pero no lo eran. Pero hay frases, por ejemplo, como la del apóstol Pablo, salieron de nosotros. Aunque eso se puede interpretar de las dos formas. Pero no eran de nosotros. Entonces también se puede interpretar, estaban entre nosotros, pero no eran. Y ese es el calvinismo, de ahí viene esa corriente de Calvino, cree que los que
se apartaron y se pierden, en realidad estaban entre nosotros, pero nunca fueron salvos. Sin embargo, lo que vamos a leer en Hebreos dice otra cosa. Y lo que vamos a leer en Hebreos es muy claro, no da lugar a interpretaciones ambiguas. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos claves. Del 26 al 29. Mientras usted lo busca, hay otro argumento, que cuando la Biblia habla de que va a castigar a esa gente, no dice que se pierden, que se van a perder, sino de que en realidad Dios los va a disciplinar, pero que van a ser salvos igual. No sé si alguno aquí habrá escuchado esos argumentos. Esos dos argumentos son los más firmes que tienen y que defienden los que creen que una vez salvo, siempre salvo. No eran salvos de verdad, nunca fueron. Segundo, es cuando la Biblia habla de que los va a castigar, en realidad está hablando de la disciplina que Dios tiene con sus hijos, pero no que van a perderse. Lo que vamos a leer en Hebreo derriba los dos argumentos. Más allá de que ya hablamos el miércoles pasado de que hay dos oportunidades donde la Biblia dice que podemos ser borrados. Si somos borrados del libro de la vida, quiere decir que sí estaban en el libro de la vida. Eso ya es suficiente para decir, no es así. En realidad eran salvos, ¿no? Pero ahora vamos a ver, en estos versículos, Hebreos 10, del 26 al 29, dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio. Y aquí vamos a ver, se cae el primer argumento. Un castigo de Dios disciplinario, pero no condenatorio. Aquí me está diciendo lo contrario. Escuche esto. El fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. No está hablando de una disciplina a sus hijos. Está hablando del lago de fuego, del castigo a los impíos. ¿Lo entiende? Es clarísimo. No está hablando de castigo, de disciplina, está hablando, van a ser acreedores de ese fuego que devora a los adversarios, a los enemigos, a los impíos. Listo, ese argumento no está más. No está hablando de disciplina, está hablando de castigo eterno. Pero seguimos. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? Se cayó el otro argumento. En realidad nunca fueron salvos. No. El Espíritu Santo me está diciendo que habían sido santificados por la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta? Acá en estos versículos ya se cayeron los dos argumentos. No habla de disciplina, habla de castigo eterno. No habla de gente que en realidad estaba entre nosotros pero nunca fue salva. Está hablando de gente que fue santificada por la sangre del Cordero. No quedan más dudas. Y que han insultado al Espíritu de la gracia. ¡Wow! Ahí entra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y después el versículo 31 dice: es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Entonces aquí estamos viendo en esta porción de la palabra que habla de que los que fueron verdaderamente salvos, pero empezaron a pecar deliberadamente, a pisotear la sangre de Cristo, y que lo que les espera es el fuego ardiente que devora a los adversarios, el de los impíos. Ahora, esto no es para estar todo el tiempo con miedo, y decir, entonces mañana puedo perder la salvación. La salvación la perdés si vos la perdés. No es que se te va a caer del bolsillo. No. La salvación está bien guardada en tu corazón, está en tu alma. No se te cae la salvación. Las únicas bendiciones que el diablo nos puede robar
son aquellas que nosotros le damos la combinación de la caja fuerte. Si no, no puede. ¿Mm? Cuidar con temor y temblor, pero no es estar con miedo todo el tiempo. Lo que me tiene que dar miedo es pecar. Eso me tiene que dar miedo. Porque el temor de Dios, que es otro estudio que hemos hecho aquí, el temor de Dios es muy diferente al miedo a Dios. No, ¿cómo papá, cómo mamá van a querer que sus hijos le tengan miedo y por miedo le obedezcan? Es horrible eso. Que nos respeten, que sepan que somos la autoridad en la casa, pero que tengan la confianza para venir y sentarse en nuestro regazo y hablar con nosotros y abrir sus corazones. ¿Mm? Eso es lo que Dios quiere, ese tipo de temor, el temor reverente. Porque no pierdo de vista que Él es mi rey, es mi Señor, pero no es lejano. Es rey, es Señor, pero es mi Padre, es cercano. No es lo mismo ser simplemente los súbditos del rey que ser los príncipes. Y ustedes, nosotros somos los príncipes. Amén. ¿Qué dice? Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hoy todavía estamos en una silla de plástico, o nos podemos sentar en el piso si queremos, pero espiritualmente el Señor nos ve como príncipes, estamos en la corte real, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo no vamos a valorar eso? Entonces no pasa por el miedo, hoy, ¿qué va a pasar con mi salvación? No, pasa por el saber, esto cuesta, lo cuido. ¿Mm? Cuesta mucho. A mí no me costó, me lo regalaron, pero el que lo pagó caro. ¿Mm? Esa conciencia tenemos que tener. Ahora, por supuesto, si usted es fiel al Señor hasta el final, se va a cumplir de una vez salvo, siempre salvo. Claro, claro que es posible. Pero siendo fiel hasta el final, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces sí, una vez que yo acepté a Cristo en mi corazón, empecé a caminar con Él. No es que de hoy a mañana me transformé en un ángel. No. El Señor empezó a trabajar con mi vida, empezó a sacar cosas, a desarraigar cosas que no eran de Dios, obras de la carne. Empezó a implantar el fruto del Espíritu, empezó a moldear nuestro carácter, empezó a liberarnos de nuestros vicios, adicciones, malas costumbres, violencia, mal carácter, cosas que son obras de la carne, y el Señor empezó a atenuar, a quitar. ¿Sí? Por ahí el que tenía mal carácter va a tener un carácter fuerte, pero una cosa es un carácter firme y otra cosa es el mal carácter. Una cosa es ser firme y otra cosa es ser el que trata mal a todo el mundo. ¿Vio? El que va a hacer un trámite y cree que todos son empleados y súbditos de él. Y maltrata mal a todos. No. Pero bueno, el Señor va trabajando en esas cosas. Va quitando eso. Hasta llegar a ser un varón perfecto, dice, conforme a la figura de Cristo, conforme al carácter de Cristo. Por eso sí nosotros volvemos a ese molde, lo voy a decir así, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quedamos medios ahí deformados, medios mutantes por el pecado o no? Sí, ¿sabe que la visión espiritual de Dios del hombre es esa? Y el Señor nos empezó, como ese muñeco de barro que hizo al principio, a darnos forma de nuevo. Conforme a mi imagen y mi semejanza, dice el Señor. Un pastor muy reconocido de hace algunas décadas atrás que partió con el Señor. Pasamos un par de prédicas en la radio, Pastor Yankee, y él decía en un tiempo que él se propuso buscar al Señor como nunca antes y corregir cosas en su vida y acercarse más a Dios, y se dedicó más a la oración y a buscar más del Señor. Una vez el Señor le muestra una visión de una persona deforme queriendo acercarse a la cruz. Y él se espantó de lo que vio y se sentía mal. Y él orando y pidiéndole al Espíritu Santo, ¿por qué te estoy buscando más y me siento peor que antes? Y el Señor le habló y le dijo, esa persona deforme que viste eras tú.
Pero sucede que cuanto más te acercas a la luz, más ves tu realidad. Antes ignorabas tu estado. Ahora por buscar mi presencia, estás viendo cuál era tu estado. Y por supuesto que el Señor no nos deja así, ¿no? Él nos recibe como somos, pero nos ama tanto que no nos deja igual. Él empieza a corregir. Pero esa es la condición del hombre sin Dios. Se deformó esa imagen del Padre. La gracia vino a reparar eso. Vino a que volvamos a ser formados a su imagen. No es la imagen de esta humanidad que usted conoce, no es la imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios en la humanidad? Abusos, violencia, guerras, rapiñas, envidias, odios, rencores. Eso no es el carácter de Dios. Por eso Dios le dijo a los fariseos, acuérdense de esas conversaciones del Señor, desprenden una sabiduría bárbara. Cuando dijeron ellos y chapearon y dijeron nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Con ellos que se creían los santos de los santos, Jesús era durísimo. Fíjese que Jesús no era así con los pecadores, porque venían con humildad delante de él. Pero ellos como se creían los santos, le dijo Jesús, ustedes están sanos, entonces ustedes no me necesitan a mí, porque el enfermo tiene necesidad de médico, los sanos no, y ustedes dicen que están sanos. Y después les dijo, sepulcros blanqueados, están maquillados por fuera, pero están llenos de muerte, de podredumbre adentro de sus corazones. Qué tremendo, ¿no? Por eso, Señor, ayúdanos a valorar la gracia y a cuidar esto que cuesta tanto, le ha costado tanto al Señor. Nosotros no lo pagamos, solo se nos dio la tarea de cuidarlo. Nada más, cuidarlo. Y esto de el que era salvo y cae de la gracia es lo que llamamos apostasía, justamente apostatar de la fe. Y la apostasía no es solamente de los predicadores que ahora predican otra cosa. La apostasía es la de cualquier cristiano, sea o no sea pastor, sea o no sea predicador, o no sea apóstol o lo que fuere, cualquier cristiano que abandona su fe, o de palabra, doctrinalmente, o de hecho, peor todavía, es apostasía. Eso es lo que se llama apostasía. Y el Señor nos profetizó, la palabra nos profetiza, y mucho de esto habló el apóstol Pablo, de que en los últimos tiempos, porque apostasía hubo siempre, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Que hubo siempre, ya la había en el primer siglo cristiano, ya había apostasía. Y antes también el pueblo de Israel apostató, cuando seguía a los Baales y demás. Pero lo que está hablando el Espíritu es que va a ser una apostasía tan grande, muchos iban a caer en eso, iba a haber una apostasía multitudinaria de cristianos. Yo siempre comento aquí, ¿no? Cuando a veces uno ve las redes sociales y ve los comentarios de los creyentes o pseudo creyentes y se te caen las medias, hermano, de ver las cosas que escriben, si esto no tiene idea de la palabra, o agarran un versículo y le dan cualquier interpretación y discuten y se pelean con otros. No tiene nada que ver. Les falta Dios, por empezar, ¿no? Pero además les falta también teología, porque a veces quieren discutir cosas y sacan textos de contexto. Y se arman esos embrollos. Y cada tanto entra en esas discusiones alguna persona que no es creyente, ¿a qué? A burlarse. Por salame les pasa. Sí, el analfabetismo bíblico. ¿Y sabe? Sí, 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 porque es fácil engañar. El creyente que no lee Biblia es fácil de engañar. Usted puede decir, bueno, la mayoría nos conocen de años, pero usted puede decir, ¿y cómo puedo confiar en usted? No, no confíe en mí, confíe en lo que estoy predicando y búsquelo en la palabra y estudie su Biblia. Si usted estudia su Biblia, usted va a confiar en lo que está recibiendo de aquí, porque sabe que es buen alimento. Tenemos que tener ese espíritu que tenían los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea recibían
con gratitud, con alegría, con respeto a lo que Pablo les predicaba, pero dice que estudiaban en la palabra, a ver si es así lo que me está hablando. Ah, sí, es así. Qué bueno, venga para acá, recibían. Ellos escudriñaban las escrituras. Entonces, es la mezcla del creyente perfecto. Yo siempre los pongo de ejemplo a los de Berea. El creyente perfecto, el que recibe y tiene un buen espíritu, pero analiza la palabra. No es el que está rechazando todo el tiempo y ni leyó la Biblia. No sabe ni lo que está rechazando. O el que recibe todo, amén, amén a todo, y no sabe si le estoy vendiendo cualquier verdura. Es la verdad. El creyente a veces tiene el amén fácil. Para algunas cosas, para otras no tanto. Ayúdanos, Señor. Decir amén a todo lo que está fundamentado en la palabra, ¿no? Ahí sí, un amén bien grande. A todo lo que Dios dice. Por eso es tiempo de apostasía y hay un pequeño remanente que el Señor tiene. ¿Qué le parece a usted? ¿No es un privilegio decir, Señor, con toda humildad, yo me meto en la lista del remanente? Aunque algunos me digan que esto es viejo, que es antiguo, que ya escuchan hace siglos predicar de la santidad, de la oración, de la obediencia de la congregación, yo sigo en ese fundamento porque es el fundamento que mandó millones de personas a la presencia del Señor y los salvó del castigo eterno. Y no importa lo que digan, no importa el que se queda, no importa si el que caminaba al lado mío se fue para otro lado, no te tiene que doler, no te tiene que tirar, es que éramos tan amigos, déjelo. No hay amigo como Cristo. Si yo tengo un buen amigo en la iglesia, pero empieza a caminar para otro lado, no lo voy a apachachar porque es mi amigo. Sigo mirando la meta, el objetivo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tiene que estar puesta la mirada. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Leía hoy los valientes de David, las hazañas que ellos desarrollaron y fueron hombres que no les importó. Esa fue una de las razones por las cuales fueron hombres escogidos, fueron hombres valientes, fueron hombres honrados por David y por Dios. Es que cuando el ejército de Israel se retiró, porque una vez se lee las victorias de David y uno cree que el ejército de David siempre iba para adelante. No, hubo veces que se fueron asustados, también. También el ejército de David se dio en retirada. Y uno de esos hombres, parado en un campo de lentejas, conocen esa historia, ¿no? Y vinieron los filisteos a invadir y el ejército de Israel huyó. Y ese hombre dijo, no, este campo es nuestro. Y se para solo y empieza a matar y a cortar cabezas de filisteos. Y ahí Dios le dio una victoria, Dios le dio una fuerza sobrenatural. En uno de los casos dice que uno de ellos se quedó con la espada pegada en la mano. Mató 800 filisteos. Se quedó con la espada pegada. Yo imagino sus nervios habrán quedado contraídos, se habrá hecho sangre junto con la empuñadura de la espada. Y dice que el ejército cuando vio que ese hombre solo peleó contra todos, ahí volvieron a recoger el botín de guerra. Y eso nos habla el Espíritu Santo a nosotros. Por más que los que están al lado tuyo se vayan, huyan, se vayan para atrás. ¿Qué pasó con aquel hermano? ¿Qué pasó con aquella hermana? No sé, yo sigo caminando firme hacia adelante, no soy de los que retroceden. Amo a mis hermanos, pero ellos no murieron por mí. Usted no murió por mí, ni yo por usted. Y mientras vayamos en el camino del Señor, vamos juntos. Ahora, cuando alguien quiere agarrar por otro lado, ahí el Espíritu Santo habla y enseña qué hay que hacer. Pablo dice, apártate de esa gente. No te juntes. Ay, pero es mi hermano, lo amo. No, estás desobedeciendo a Dios. Apártate de esta gente. Orá por ellos. Orá para que el Espíritu Santo los trate. En una ocasión Pablo hasta lo entregó en manos de Satanás para que lo abofetee un poco a ver si volvía. Y gracias a Dios dio resultado porque esa persona después vuelve arrepentido al camino del Señor. Pero necesitaba eso. Si no estamos como los que le van a dar de comer al hijo pródigo, estamos interrumpiendo la obra de Dios. No te metas. El Señor enseña, amarlos, sí, no es que tienes que tenerle odio,
Pero si está caminando en otra dirección, perdóname hermano, no te puedo seguir. No te puedo seguir. Porque yo no soy seguidor de hermanos, yo soy seguidor de Cristo. A lo sumo lo puedo seguir en Instagram, pero más de ahí no me pido. Entonces, qué lindo es ver que todos caminemos en esta dirección, ¿no es cierto? De fidelidad al Señor. Eso es parte de la gracia y de cuidar la gracia también. Si hay otro que la descuida, mira hermano, estás haciendo mal. Si no te escucha, bueno, ya es tu problema. Pero yo sigo a Cristo. No voy a abandonar. No vamos a caer en la apostasía. La salvación no es por obras, sino por fe, pero la fe es acción. La gracia genera en nosotros una vida que agrada a Dios. Y como explicamos en otras clases, fluye como fruto, como por naturaleza, no es un esfuerzo. Ay, tengo que obedecer a Dios. No. Amo al Señor. Sé que me va bien obedeciendo a Dios. Además, tenemos el antecedente. Nos va bien. ¿Nos ganamos enemigos obedeciendo a Dios? Sí, también. Es una realidad. No importa. Sigamos obedeciendo al Señor porque dice que si no nos cansamos, vamos a cosechar. Amén. Dios nos va a bendecir. Santiago capítulo 2 está después de Hebreos. La carta de Santiago, que le doy el dato de color. Santiago, no el apóstol, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. ¿Por qué? Lo de Judas también es muy probable que sea el hermano de Jesús y no el apóstol, porque cuando Judas habla, hablo de la carta de Judas, ¿no? Cuando Judas habla de los apóstoles, habla en tercera persona, no se incluye. Pero de Santiago sí estamos seguros, porque cuando se escribe la carta de Santiago, el apóstol ya estaba muerto. Ya había muerto. Entonces, este que escribe esta carta es, y qué lindo el trabajo del Espíritu Santo, porque ni Santiago ni Judas creían en Jesús. Usted sabe, los hermanos no creían en él, pero después creyeron. Qué bueno. Santiago capítulo 2, vamos a leer primero el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y leemos ahora el versículo 17 y 18. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Por mis obras. Porque si la fe fuera solo una cuestión de creer de una manera estática, mire lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Esa es una fe muerta, una fe estática, yo creo. No es solo creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y como le creo a Dios, voy a hacer lo que Él pide, lo que Él dice, ¿no es cierto? Así funciona. Hay una escena, para los que son cinéfilos, yo no lo soy tanto, pero a veces alguna película me gusta mirar. Hay una escena de, no sé si alguien vio la película Top Gun, la de Tom Cruise, la nueva, la última. Él es capitán en la Fuerza Aérea Estadounidense y él va a instruir a un grupo de pilotos de élite que tienen que hacer una misión suicida. Tienen que realizar una misión suicida. Y él toma el manual del avión que ellos tenían, creo que era el F-18, y dice, ¿todos estudiaron este manual? Sí, ¿lo conocen bien? De punta a punta, sí, lo estudiamos todo. Ok, agarra y lo tira a la basura. Dice, el enemigo también lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? El enemigo también lo estudió y tiene esos aviones y tiene el manual. Lo que vamos a hacer nosotros para garantizar una victoria y marcar diferencias es llevar el avión a los límites que no están en el manual. Nos vamos a tener que jugar a llevarlo a sus límites, ir más allá de lo que el manual dice, ¿no? Que es, entre comillas, lo que hicieron los pilotos argentinos con los viejos aviones que teníamos, llevarlo mucho más allá de sus límites.
y de esa manera hicieron proezas. Entonces, nosotros decimos, bueno, yo conozco la Biblia. Ok, el diablo también la conoce. Eso no marca diferencia. ¿Qué es lo que nos va a dar victoria? Cumplirla, vivirla. No es que vamos a tirar la Biblia a la basura, no, no. Pero el diablo también cree y tiembla. El diablo también la conoce. Es más, la conoce más que muchos cristianos. Si hasta hay hijos del diablo disfrazados de ángel de luz que se la dan de maestro de la palabra. Y la conocen. Pero sus vidas dicen otra cosa, ¿no? Entonces la fe, la salvación es por fe, pero la fe tiene que tener obras como fruto, no para ser salvo. Hago esto para ser salvo. No, ya soy salvo por Cristo. Hago esto porque soy salvo. ¿Entiende la diferencia? No hago esto para ser. Hago esto o vivo así porque soy salvo. Es un fruto de la salvación y de la gracia. Apocalipsis 19:8. Ya vamos terminando. Usted ya conoce este pasaje, ¿no? Las bodas del Cordero. Tiene su entrada preparada, ¿no? Tenemos que estar ahí, por la gracia del Señor. Apocalipsis 19:8 dice, podemos leer el 7 también, que está muy lindo. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién está hablando aquí? De nosotros, de nosotros. Muy bien, se ha preparado. Qué lindo que es estar preparado. Y no dice tengan miedo porque se pudre todo en el mundo, estén temblando, regocíjense, alégrense, dele gloria al Señor. Cuanto más oscura está la noche, ya está cerca el amanecer. Dele gloria al Señor por eso. Regocíjese en Apocalipsis, no le tenga más miedo a este libro. Dice, bienaventurados los que leen las palabras, las profecías de este libro. Bienaventurados somos. Y dice, y aquí está la condición, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio, resplandeciente. Y aclara, el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Nos dice que sin esta vestidura no podemos entrar a las bodas. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Sin acciones justas no entras al cielo. No porque las acciones justas te salven, sino porque estás mintiendo de que estás en la gracia. Estás mintiendo de que tenés a Cristo. Estás diciendo que tenés a Cristo, pero tu vida está mostrando otra cosa. Entonces, esta vestimenta es fundamental y es excluyente. Hay que tenerla para entrar a las bodas del Cordero. Fe genera obras. Si no es un manto de piedad, a mi flojera, la gracia, porque muchos se tapan con la frazada de la gracia y están desnudos abajo. Sí. A mí Dios me va a dar trabajo. Bueno, pero levantate y búscalo. Sí, por la gracia del Señor Dios te va a abrir puertas, pero vos tenés que hacer tu parte. Ah, no, yo tengo una fe tremenda, por eso yo no planifico, no anoto mis números, no hago cuentas. Y tienen una economía del desastre. O no ahorro. Porque ahorrar, antes, los creyentes más viejos me van a entender, antes muchos creían que ahorrar era una falta de fe. Cuando hace miles de años está escrito en los proverbios, el que ahorra poco a poco se enriquece. Ya está escrito. Está escrito y el Señor enseñó que antes de emprender algo, sentate y hace números. Tenés que tener fe por lo que no tenés y no podés hacer, ahí sí, ejercer fe y hacer. Ahí no hay números que hacer porque no los tengo. Entonces tengo que ejercer fe. Pero de lo que Dios me ha dado tengo que tener orden. Y ahí está, otra vez, la gracia a veces se transforma en esa frazada para tapar la desnudez. Ah, no, yo no tengo orden, pero yo tengo fe que Dios me provee. Y después anda llorando que no le alcanza. Necesitamos orden. Jesús multiplica los panes y los peces. Dios dice, la bendición mía y la provisión está. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? A ver a los apóstoles. Acomódenmelos en grupos de 50 en 50 y ustedes pasan y les sirven. Si no, hubieran dicho, acá está la provisión, vengan, agarren, lo atropellaban a Jesús. Iba a ser una estampida.
Entonces el Señor pide orden. Y después del orden, ¿qué viene? El aprovechamiento y el valorar lo que el Señor hizo. Recojan todo y que no se pierde nada, porque muchachos, mañana yo no multiplico, mañana comemos esto. Entonces la gracia es la provisión de lo que yo no tenía, como en el caso de los panes y los peces, pero ahora el Señor dice que no se pierda esa gracia. No te la pierdas. Cuídala. Yo lo hice, vos no lo podías hacer, lo hice yo. No hay problema con eso. Yo invito, dice el Señor, pero ustedes cuidan. ¿Sí? Un día esta dispensación tendrá un fin, así como en los días de Noé, las puertas del arca fueron cerradas por Dios, no por el hombre, por Dios. También las puertas de la gracia se cerrarán y Cristo se manifestará, ya no como Cordero, sino como Rey y soberano, vengador de sus enemigos. Será allí que comenzará la dispensación del reino. Y el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a continuar con este estudio y entramos ya en esta dispensación que nos va a llevar algunos miércoles, porque es muy interesante, ¿no? Gloria al Señor. Le invito a estar de pie y a darle gloria a Dios. Apláudale a Él. Él siempre merece la gloria. Oramos al Señor y damos gracias por esta oportunidad que Él nos da. Señor, te adoramos en esta noche juntos aquí con mis hermanos, mis hermanas. Qué hermosos momentos que hemos pasado, Señor, en tu presencia. Cómo lo vamos a seguir haciendo. Pero, Señor, en esto que a ti te agrada y alegra tu corazón, es que nos juntemos a cantarte, a orar juntos, a escudriñar juntos tu palabra. Hermosos momentos que son un anticipo de lo que vamos a tener en el cielo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí esta noche y aquellos que no pudieron venir, que están trabajando, Señor, o que están quizá con alguna enfermedad, alguna dolencia. Bendícelos, sánalos, fortalécelos, Señor. Los que están recibiendo esta palabra a la distancia, que allí a la distancia llegue el toque de tu Espíritu Santo, tu poder, tu mano sanadora para aquel que lo necesita. Los milagros, Señor, que tú haces aún a la distancia. Nosotros creemos, Señor, juntos unimos nuestra fe. Los milagros que nosotros necesitamos en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Señor, nosotros creemos por aquellos milagros porque fiel es el que prometió. Eres tú, Señor, es tu palabra, la que no vuelve vacía. Que esta palabra tenga un efecto poderoso en los corazones, que cada palabra que recibimos la pongamos por obra, Señor, la podamos vivir en la gracia, vivir en la fe. Señor, sabemos que no son nuestras obras las que nos dieron la salvación, ya la tenemos la salvación. Por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, pero Señor, ayúdanos a cuidarla y a desarrollarnos en esta gracia. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes ayudarnos. Nuestras fuerzas no alcanzan, nuestra naturaleza humana ni quiere ni puede, pero Señor, la obra de tu Espíritu profunda, secreta, gloriosa, es la que puede transformar las vidas, es la que convence al hombre de pecados. Oramos por los que no están todavía aquí en tu casa, sálvalos. Familiares, seres queridos, sálvalos, Señor. Personas a quienes le hemos alcanzado el Evangelio, le hemos hablado, Señor, trabaja en sus corazones. Queremos que ellos también experimenten lo que nosotros experimentamos, que puedan vivir esta gloria que nosotros vivimos, Señor. Qué hermoso que es caminar contigo, caminar tomados de tu mano. Hay mucha gente que necesita esto todavía, que lleguen a tus pies, que lleguen a este lugar, Señor, y te conozcan a ti. Que reciban sus milagros, que sean restaurados, Señor, porque tu mano no se ha acortado. Tú sigues obrando, tú sigues escuchando las peticiones, los clamores y sigues mostrando tu gloria. Señor, confiamos en ti, dejamos todo a tus pies, descansamos en ti y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por tu gracia, Jesús. Gracias porque por ella estamos aquí. Gracias, Señor.
Aleluya, amén. Gloria a Dios.